Una de las sorpresas más desagradables que nos puede suceder, y a mí ya me sucedió, ahorita les voy a dar un ejemplo, es creer que ya estamos listos para algo importante. Puede ser un evento, un compromiso, una actividad que tenemos que hacer. Y luego en el momento de tener que hacer aquello, o tener que llegar a aquello, o tener que participar en aquello, darnos cuenta de que no estábamos listos, que nos faltaba lo más importante. Hace unos meses, y para mi vergüenza lo digo, hace unos meses, eso es exactamente lo que me pasó, porque me estaba preparando para ir a las montañas en la bicicleta. Y como lo he hecho tanto tiempo ya, son casi 16 años, pues ya tengo una rutina y preparo todo, el casco, el agua, me pongo los zapatos, el equipo, todo listo. Y ese día lo preparé todo, me subí al carro y me fui a donde iba a empezar a irme a las montañas. Y cuando llego y me estaciono, me di cuenta que me faltaba un pequeño detalle, la bicicleta. Espero que no me vuelva a pasar, porque entonces sí preocúpense por mí y oren mucho por mí. Tristemente, hermanos, eso mismo les pasa a muchas personas en el aspecto más significativo de su existencia, que es en su relación con Cristo. Y les pasa cuando creen que, y lo creen con toda sinceridad, creen que porque admiran a Cristo y saben ya bastantes cosas de Cristo, y hasta están de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, creen que ya han respondido bíblicamente al mensaje de Cristo, al Evangelio. Y de eso vamos a hablar esta mañana. El título de este mensaje es: Responder al Evangelio es más que admirar a Jesús. Y nuestro texto será Lucas 4, del 14 al 44. Y veremos que este pasaje nos enseña básicamente tres cosas: que la misión de Jesús era proclamar un mensaje de buenas nuevas, que algunos solamente lo admiran, pero no reciben ese mensaje, y que otros no solo lo admiran, sino que además responden correctamente a ese mensaje. Vamos a leer nuestro texto. Lucas 4, del 14 al 44. Pongamos atención porque es la palabra de Dios. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces él les dijo: Sin duda me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio.
Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los días de reposo. Y se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: ¡Ah! ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí diciendo: ¿Qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región circunvecina. Y levantándose salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta, y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y al instante ella se levantó y le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, gritando y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos, no les permitía hablar, porque sabían que era el Cristo, que él era el Cristo. Cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario. Y las multitudes le buscaban y llegaron a donde él estaba y procuraron detenerle para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: También a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea, aunque aquí se refiere de todo el país de los judíos. Lo primero que vamos a ver en este pasaje es que la misión de Jesús era proclamar un mensaje de buenas nuevas. Y luego vamos a ver, con tristeza por un lado y con alegría por el otro, que hay personas que lo admiran, que sinceramente lo admiran, pero que no responden a él, a ese mensaje que él vino a proclamar. Esta sección del capítulo 4 empieza justo después de que él había resistido toda tentación en el desierto, de lo que nos habló el pastor Carlos la semana pasada. Y en los versículos 14 y 15 leemos que regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y él enseñaba en sus sinagogas, siendo, noten estas palabras, alabado por todos. Todos lo alababan, todos lo admiraban en toda Galilea. A estas alturas de su ministerio, Jesús ya era muy famoso, porque no empezó su ministerio aquí en Nazaret, lo empezó en Capernaum. Y era famoso no solo por sus enseñanzas, sino por todos los milagros que ya había hecho en Capernaum y en sus alrededores. Y luego en los versículos 16 al 20 vemos que va a visitar su pueblo, el pueblo donde había crecido. Dice ahí: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban
fijos en Él. Lo que Jesús leyó, y noten que dice que le dieron todo el rollo del libro de Isaías, que por cierto es el libro que tiene más capítulos después de los Salmos en el Antiguo Testamento, y él, noten que dice que él buscando halló este pasaje, y estaba leyendo de Isaías 61, versículos 1 y 2. Si quieren, váyanse ahí conmigo, porque ahorita lo vamos a repasar. Y hay que notar que no leyó todo el pasaje de esa profecía completa, no leyó los 2 versículos completos, solo leyó hasta la primera parte del versículo 2. ¿Qué fue lo que leyó? Fíjense lo que leyó. Gracias a Dios, aquí tenemos ese rollo. La palabra de Dios ha sido preservada y ha llegado hasta nuestros días. Y leyó esto en Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. O como dice la de las Américas, anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Pero vean que no leyó la siguiente línea, ya no leyó más, ahí se paró, porque enseguida dice, y el día de venganza de nuestro Dios. ¿Por qué se detuvo ahí? Pues porque si hubiera leído que también vino a proclamar eso, ya no hubieran sido buenas nuevas, ya no hubiera sido el año favorable del Señor. Eso es verdad y llegará algún día en el que vendrá la venganza del Señor, pero no era el tiempo todavía. Isaías profetizó aquí que el Mesías sería ungido para hacer principalmente una cosa: predicar, proclamar un mensaje. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un profeta, y Jesucristo es un profeta. Su llamado fue a predicar o a proclamar las palabras y las promesas de Dios. Y noten que en ese pasaje de Isaías, y que el Señor lo lee y lo tenemos también acá en Lucas, se mencionan 3 verbos, y los 3 verbos se refieren a proclamar un mensaje. Primero dice traer buenas nuevas o anunciar el Evangelio. Y luego dice proclamar libertad a los cautivos. Y luego otra vez proclamar el año favorable del Señor. Cristo vino para hablarnos. ¿Hablarnos qué? La palabra de Dios. Porque Él es el Verbo encarnado también. Y algo interesante que debemos notar al leer este pasaje es que no se debe tomar literalmente. En otras palabras, no le den más importancia a lo que ustedes quisieran que tuviera esa importancia. Por ejemplo, entonces en aquellos años la gente podía haber dicho, vino a libertar a todos los cautivos. Yo tengo parientes en la cárcel, entonces los va a sacar a todos ya. No. ¿A qué vino? A proclamar un mensaje de libertad, pero de una cautividad más grande que estar en la cárcel. Y claro que vino a traer libertad a los que estaban oprimidos, pero espiritualmente. Y vino a dar vista a los ciegos, principalmente en el área espiritual, aunque también sanó a muchos ciegos físicamente. ¿Y por qué podemos estar seguros de que el énfasis del Señor era la libertad espiritual? Era librarnos de la cautividad espiritual, de la ceguera espiritual, de la opresión espiritual. Lo podemos deducir por el contexto. En el capítulo anterior, vean que su primo hermano Juan el Bautista, váyanse a Lucas 3, 19 y 20, fue a parar a la cárcel, dice en Lucas 3, 19 y 20. Pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan, por él por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Y luego viene Jesús proclamando y anunciando y afirmando que Él vino a poner en libertad a los cautivos.
¿Qué creen que debe haber pasado por la mente, no nada más de Juan el Bautista, sino de todos los que estaban prisioneros en aquellos días? Entonces Jesús, que ya anda haciendo milagros tremendos, de seguro va a venir a libertarnos. Pero ese no era el objetivo. Y lo sabemos porque Juan el Bautista nunca salió de la cárcel. Salió nada más para que le cortaran la cabeza. Y eso no quiere decir que el Señor no cumplió su propósito, porque vino a libertarnos de una cautividad más grande, de la cautividad al pecado. Aunque sí les proclamó el evangelio a los pobres, pero se refiere en primer lugar a los pobres de espíritu y también a los pobres física y económicamente. Él le hablaba a todo tipo de personas, como vamos a seguir viendo a lo largo del evangelio de Lucas, y tenía una misericordia especial para los más afligidos, para los más desposeídos, para los más necesitados. Y la debemos tener nosotros también. Pero la prioridad no es la pobreza o la aflicción física. La prioridad siempre es ser liberados de la aflicción y de la esclavitud espiritual. Y este evangelio que Él vino a proclamar, lo debemos llevar a todo tipo de personas en cualquier circunstancia que se encuentren. Y nuestro reto es presentarles a este que resistió toda tentación para comprar nuestra victoria, que vino a este mundo caído y roto con la promesa de rescate, liberación, sanidad. Y debemos llevar esta promesa a las personas aún mientras están en su miseria. Y si pusieron atención a los testimonios, eso es exactamente lo que alguien hizo con los 5 hermanos y hermanas que se acaban de bautizar. Se fijaron que 4 de ellos dijeron que estaban o en depresión o en ansiedad, y el otro estaba en incertidumbre total y temor a la muerte. ¿Y qué pasó? Que los liberó de esa opresión. Las buenas nuevas de Jesucristo, que alguien fue y les proclamó este mismo mensaje que Jesús vino a traernos personalmente hace 2000 años. ¿Por qué? Porque este mensaje no pasa de moda nunca, hermanos, y no pierde su poder jamás. Ahora, por todo eso es que se llama buenas nuevas. ¿Por qué? Porque tiene poder para librar y para sanar y para traer vida y luz a donde había solo muerte y oscuridad. En Galilea era una región de Judea, del pueblo de Israel, que tenía mala fama. ¿Por qué? Porque le decían los demás judíos, los de Jerusalén y de Judea, se creían ellos más puros, más santos, más cerca de Dios. Y a Galilea se referían como Galilea de los gentiles. Y vean cómo en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 15 y 16, aún el profeta Isaías había anunciado que cuando Jesús viniera y anduviera haciendo lo que estamos leyendo que empezó a hacer aquí, anunciar el Evangelio por toda Galilea, en realidad estaba entrando a una región de tinieblas y muerte. Vean cómo lo dice Mateo 4, 15 y 16. Cuando el Señor empezó a recorrer las ciudades de Galilea, dice, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar de Galilea, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. ¿Y quién era esa luz? Pero no nada más Jesús, su persona, sino las buenas nuevas que vino a proclamar. ¿Qué tan diligentes estamos siendo ustedes y yo en acercarnos a los pobres que nos rodean para decirles dónde pueden hallar pan? Pero pan de vida. O a los leprosos espirituales que nos rodean para decirles en quién pueden encontrar sanidad.
Que nunca se nos olvide, hermanos, que nosotros también éramos leprosos, a quienes se nos concedió una sanidad que no merecíamos. Y ahora nuestro deber y privilegio, nuestra tarea y alegría es ir a nuestros semejantes, dichosos por haber recibido lo que más necesitábamos, para compartirles que ellos también pueden recibir lo que ahorita más necesitan. Y no es la salud física. Lo que más necesitan es creer y responder con todo el corazón a este ungido de Dios. Y después de explicar eso, Lucas ahora nos muestra que entre aquellos que escuchaban este mensaje que Jesús vino a traer, hay algunos que lo admiraban, pero que no recibían el mensaje. Pero había otros que hacían las dos cosas, lo admiraban y lo recibían. Vamos a hablar primero de los que nada más lo admiraban. Y vamos a ver cuáles eran las características de esas personas. Los que solo admiran a Jesús, pero no reciben su mensaje. En primer lugar, se enfocan en lo menos importante. Versículos 21 y 22. En el versículo 20 como que nos habíamos quedado en suspenso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Cristo. ¿Qué había hecho él? Había venido a su pueblo, fue a la sinagoga, ya sabían que él era un nuevo rabí, un maestro que andaba en otras ciudades proclamando el reino de Dios, que la gente lo seguía, que hacía milagros, que ya tenía un grupo de discípulos, y viene al pueblo y llega a la sinagoga, porque esa era su costumbre, el día de reposo, y le piden que él lea la palabra de Dios, lo cual él hace. Y los ojos de todos, en cuanto termina de leer, están fijos en él. ¿Por qué? Porque estaban esperando que dijera algo después de haber leído la palabra de Dios. Y su expectativa se cumplió. Y vaya, ¿de qué manera? Pues lo que les dijo enseguida fue algo extraordinario. Vean en el versículo 21. Les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y en otras versiones dice, hoy se ha cumplido delante de sus ojos esta escritura que acaban de oír. En una sola frase les declara que él mismo era el Mesías, el ungido de Dios que había hablado por medio de Isaías y que traería la gran salvación que había sido prometida a Israel. Y a primera vista, parece que los nazarenos respondieron bien. Pues en el versículo 22, en la primera parte del 22 dice, y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Pero observen con cuidado, hermanos. ¿En qué se están enfocando? Se estaban enfocando más en la manera de hablar de Jesús, no en el contenido del mensaje. Y como vamos a ver enseguida, se estaban enfocando más en quién era su familia, su trasfondo social y familiar, en lugar de en el milagro que acababa de ocurrir delante de ellos, que Dios estaba parado ahí leyéndoles la palabra. ¿Por qué? Porque en el libro de Isaías, cuando Isaías profetizó eso, ya no estaba hablando Isaías, estaba hablando Dios en primera persona. Y por eso dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. El que estaba hablando en Isaías era Dios mismo, y luego viene ese Dios y se para ahí en su sinagoga y les dice, yo soy este, porque yo también acabo de ser ungido. Yo soy el que iba a ser ungido. Me acaba de ungir hace unos días el Señor mi Dios. ¿Para qué? Para anunciarles las buenas nuevas. Y en lugar de enfocarse en la grandeza de lo que les está revelando y el privilegio de que Dios cumpla en persona una profecía ahí en su sinagoga, se ponen a cuestionar. ¿Y este que no es el hijo de José? Y lo que más los asombraba era que hablaba bonito, no el contenido. Y
la trascendencia de lo que les acababa de comunicar. Y la segunda característica de los que solo lo admiran pero no reciben el mensaje, aparte de que se enfocan en lo menos importante, es que su familiaridad con Jesús o con el Evangelio y sus prejuicios los llevan a responder con incredulidad. En lugar de asombrarse y alabar a Dios por el privilegio que Dios les acaba de conceder, ellos sí tal vez disfrutaron el sermón, pero no ven al Salvador. Piensan que Jesús es un buen predicador, pero están tan familiarizados con Él que solo lo ven como el hijo de José. Y en otros evangelios dice el hijo de María. A José ni lo mencionan porque estoy seguro que tal vez se dieron cuenta que José no era su verdadero padre y hasta hablaban mal de él. No captan el cumplimiento de la Escritura y solamente ven a un muchacho del pueblo que ahora es un buen hombre y están hablando la palabra de Dios. La familiaridad, dice el refrán, engendra desprecio. Pero yo les quiero decir, hermanos, que cuando se trata del Señor Jesús y de su evangelio, engendra algo mucho peor. Engendra incredulidad. Y nos impide ver lo grandioso. En un pasaje paralelo a este, en Marcos 6, 1 al 3, no lo abran, ahí se nos dice que a tal grado los cegó y los endureció su familiaridad y su incredulidad, que se escandalizaban de Jesús. En otras palabras, se ofendían de que el hijo del carpintero, que lo conocían desde niño, estuviera declarando estas cosas tan grandiosas. Se ofendían. La familiaridad es una de las principales razones por las que muchas personas no reconocen a Jesús como su Mesías y su Señor. ¿Y saben a quiénes a los que con mayor frecuencia les pasa esto? A los que asisten con regularidad a la iglesia y en aquel caso a la sinagoga. ¿Por qué? Porque tienen el suficiente conocimiento de la Biblia como para pensar que ya no necesitan escarbarle más. ¿Por qué? Porque algunos desde niños están familiarizados con todas las historias de la Biblia y así tenemos a muchos aquí, porque sus papás los han traído desde pequeños. Otros son muy fieles en asistir a la iglesia solo en las fechas más significativas, Navidad y Semana Santa. Y otros tal vez escuchan con mucha frecuencia una estación de radio cristiana. El asunto es que el evangelio ya les es demasiado familiar y no pueden ver la grandeza de Jesús, el poder de Jesús. Jamás permitas que Jesús te llegue a ser muy familiar. Sigue mirándolo y mirándolo a fondo y escuchándolo. Y cerciórate de que lo reconoces por quien Él es. Porque Jesús es alguien que se vuelve más grandioso y profundo entre más profundamente lo miras y lo escuchas. Luego leemos que Jesús percibe la dureza de la incredulidad que había en sus corazones. Y en los versículos 23 y 24 se anticipa. Antes de que ellos le digan algo, Él les habla. Y les dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. ¿Saben por qué les dijo esto? Porque además de incredulidad, por su familiaridad, ellos tenían una actitud de orgullo y de exigencia idéntica a la de los escribas y fariseos que leemos en otras partes de los evangelios, cuando le demandaban al Señor Jesús que hiciera señales para creerle.
Así están estos hombres, en la misma actitud. Por eso el Señor, que Él conocía lo que había en sus corazones, les dice, de seguro me van a decir que haga milagros aquí también, para que me crean, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es tu pueblo, aquí tienes que hacer más milagros. ¿Por qué no nada más los haces en Capernaum? Al Señor no venimos a exigirle, nunca. Venimos a rogarle, a suplicarle que tenga misericordia de nosotros. Y luego en los versículos 25 al 27, Jesús los trata de ayudar. Vean la gracia del Señor, a pesar de que estaban en esa postura y juzgándolo y menospreciándolo y rechazándolo y exigiéndole. El Señor los trata de ayudar a recapacitar y les da dos ejemplos de la historia de su pueblo Israel, de cómo Dios envió a dos de sus más grandes profetas, Elías y Eliseo, a realizar milagros y traer sanidad y salvación, pero a personas fuera de Israel o que no eran de Israel, a gentiles, a una viuda fue Elías y a un leproso de Siria fue Eliseo. ¿Y por qué? Lo que les está dando a entender es, no sean como fue Israel ya en el pasado, no se endurezcan, no sean incrédulos. Porque el Señor va a seguir haciendo sus milagros, va a seguir derramando su gracia y teniendo misericordia, pero de aquellos que le crean, no de aquellos que lo rechazan. Y en lugar de captar lo que les está diciendo, en lugar de recibir la exhortación, ¿qué pasa? Pues responden de una manera tan violenta que nos revela en mayor grado lo que había en sus corazones. Y vean cuál es la tercera característica de los que solo lo admiran, pero no le entregan su vida, recibiendo su mensaje en toda su extensión. La tercera característica es que al ser exhortados, terminan no solo desechando el mensaje, sino aborreciendo a Jesús. Al ser exhortados, confrontados, terminan rechazando o desechando el mensaje y aborreciendo a Jesús. Y esto es muy trágico, es triste, a mí me duele leer estas cosas. ¿Y saben qué me duele más? Pensar que si no fuera por la gracia de Dios, yo también sería como ellos. Y lo que más duele es que minutos antes todos estos hablaban bien de Él. Vean los versículos 28 al 30. Cuando los confronta con su incredulidad y los exhorta, dice ahí, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para matarlo, para aventarlo, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Cuando Jesús los confronta con esa verdad de su pecado, todos sus paisanos que minutos antes lo admiraban, ahora no solo rechazan su mensaje, sino que se enfurecen contra el Señor mismo y tratan de matarlo, lo cual revela lo que realmente había en sus corazones. Y es interesante notar que exactamente de esa misma manera respondieron los escribas y fariseos cuando Jesús los confrontó con la verdad de su pecado en Juan 8. Léanlo después. Y también exactamente igual respondieron los acusadores de Esteban cuando Esteban los confrontó con la dureza de su corazón en Hechos capítulo 8 también. Y permítanme ahora preguntarles, hermanos, ¿cómo respondes tú cuando eres confrontado por la palabra de Cristo con la verdad de algún pecado en tu vida? ¿Respondes con humildad? ¿Con gratitud porque Dios
te está ayudando a que te des cuenta que hay algo mal que Él quiere sanar. Él vino a sanar. O respondes con enojo contra el que te está hablando y confrontando, pero en realidad tu enojo no es contra Él. Tu enojo es contra Cristo, que envió a ese hermano. O tal vez es tu esposo o tu esposa el que te confronta, o tal vez es otro ser querido con el que estás ya muy familiarizado también y conoces hasta sus defectos y por eso respondes igual que ellos. Que Dios nos ayude a ser humildes y a responder como el Señor quiere que respondamos. Los nazarenos querían ver milagros para creer en Jesús, para creerle que Él era el Mesías, el ungido de Dios. Y sí ocurrió un milagro aquel día, pero no de los que ellos demandaban. El Señor Jesús pasó por en medio de ellos y se fue sin que nadie le pudiera hacer ningún daño, porque aún no había llegado su hora. Y tristemente, hermanos, hasta donde podemos saber por lo que está escrito en los evangelios, el Señor Jesús jamás regresó a su pueblo de Nazaret. Algunos rechazos son definitivos. Si tú has estado rechazando el evangelio y nomás lo escuchas y lo admiras, pero lo sigues rechazando porque no te arrepientes, deja de hacerlo. Porque nunca sabes cuándo va a ser la última vez que lo rechaces. Lo más probable es que aquí hay personas que crecieron asistiendo a la iglesia, así como esos nazarenos crecieron asistiendo a la sinagoga. Y conocen el vocabulario, la cultura, los rituales de la iglesia, pero no conocen a Jesús. Aunque lo admiran. Si tú eres uno de ellos, tal vez asumes que perteneces al pueblo de Dios, pero no tienes un conocimiento salvífico de Cristo. No le has entregado tu vida. Tu familiaridad te impide reconocer que estás perdido y que el único que te puede salvar es Él, y no por tus buenas obras, sino solo por su gracia. Y lo hermoso es, vean la paciencia y vean la bondad de Dios, lo hermoso es que ese evangelio que Cristo vino a proclamarles a los de su pueblo hace 2000 años, te lo estoy proclamando yo a ti hoy, aquí, el mismo, por la gracia de Dios, para que te arrepientas y le creas y recibas vida y luz en Cristo. Hazlo hoy mismo. Lo bueno es que este pasaje no termina con esa nota triste de los nazarenos, termina con una nota alegre de los capernunianos. Vamos a ver ahora las características de los que lo admiran y también reciben su mensaje. Responden al evangelio como Cristo mismo dijo que debemos responder. En Marcos 1:15, cuando empezó su ministerio, Él dijo: el tiempo se ha acercado, el reino de Dios ya está aquí. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a ver cuáles son las características de los que sí responden así. En el versículo 31 leemos que Jesús descendió después de estar en Nazaret a Capernaum, que era el cuartel general o la base de su ministerio, y continuó haciendo aquello para lo cual fue ungido por Dios. ¿Qué dijimos que vino a hacer? Proclamar. ¿Proclamar qué? Buenas nuevas de salvación a los que están oprimidos, esclavizados, perdidos, ciegos. Y fue a la sinagoga a enseñar y a proclamar el evangelio en los días de reposo. Pero ahora Lucas nos presenta un contraste total en comparación con lo que había ocurrido en Nazaret y nos muestra 3 características de los que, además de admirarlo,
también reciben su mensaje con humildad y con gracia, con fe. Fíjense, número 1, lo contrario a los otros. Estos se enfocan en lo más importante. Versículo 32. Ahí vemos que cuando Jesús les enseñaba, se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. A diferencia de los de Nazaret, los oyentes de Jesús en Capernaum le ponían más atención o le daban más importancia a la enseñanza, a su mensaje, no a qué tan bonito habla, qué tanta facilidad de palabra tiene, o de qué familias viene, o de qué barrio salió. Y también eran humildes y reconocían que su mensaje era con autoridad. Es decir, digno de ser escuchado y tomado en serio. Nunca digas que reconoces la autoridad de la palabra de Dios si no la tomas en serio, si no hace una verdadera diferencia cada día de tu vida. ¿En qué te enfocas tú más cuando alguien te predica la palabra de Dios o cuando te proclama el mensaje de salvación? Que Dios nos ayude a siempre enfocarnos más en el contenido de su palabra que en cualquier otro aspecto de la persona que nos la comparte. Segunda característica de los que lo admiraban y recibían el mensaje bien. Al ver el poder del mensaje, estas personas responden con más fe y con acciones. Ya lo habían recibido con fe, ya habían creído que era un mensaje de parte de Dios, por eso tenía autoridad. Pero al ver el poder de ese mensaje en acción, ellos responden con mayor fe y con acciones que demuestran esa fe. Vean los versículos 33 al 35. Jesús libera a un hombre poseído. Estaba ahí en la sinagoga leyendo la palabra, proclamándoles el evangelio, y de repente el diablo quiso ir a escuchar la palabra de Dios y fue en la persona de un pobre hombre que estaba poseído. ¿Por qué? Porque aquí hay que darnos cuenta que los demonios no nada más están en los panteones y en los bosques oscuros como Hollywood y Netflix quieren que creamos, hermanos. Y aquí el Señor les demuestra que en efecto su palabra, su mensaje posee autoridad, aún para reprender demonios y echarlos fuera de las personas. Lucas nos muestra algo irónico aquí. Aquellos que vivieron y crecieron más cerca de Jesús, ¿quiénes eran? Los de Nazaret, que lo conocían muy bien. No reconocieron quién era Él. Y los seres que tal vez sean los más alejados y opuestos a Jesús en todo el universo, los demonios, sí lo reconocieron. Y lo gritaban, diciendo que Él era el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Y noten que los oyentes de Capernaum primero habían reconocido la autoridad del mensaje y luego vieron la manifestación de esa autoridad cuando reprendió y echó fuera al demonio. En este mundo, hermanos, el orden de las cosas es ver para creer, pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios es al revés. En el reino de Dios siempre debemos primero creer para luego ver. Así nos lo dice la definición de lo que es la fe en Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué creen que el Señor vino a traer un mensaje, una palabra? Porque la única manera de recibirla que le agrada a Dios es que la creamos sin ver ninguna cosa, ninguna imagen, ningún milagro. Simplemente creerle que Él es y que puede hacer lo que dice que es y que puede hacer. Y cuando ellos vieron el poder de la palabra de Jesús en acción, porque ya habían creído,
Eso contribuyó a fortalecer su fe, contribuyó a fortalecer la convicción que ya tenían antes de ver ese poder en acción. Y vean cómo respondieron en el versículo 36. Y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí diciendo, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Después en los versículos 37 y 38, Jesús entra en casa de Simón y vuelve a demostrar la autoridad de su palabra, la autoridad de su mensaje, al reprender la fiebre que tenía la suegra de Pedro y la sanó. Pero ¿cómo sanaba? No sanaba pidiendo que le trajeran medicinas o hierbas o preparando un tecito, no. ¿Cómo sanaba? Con la palabra. Reprendió a la fiebre. La fiebre no es una persona. ¿Qué era la fiebre? ¿Qué lo estaba causando? Pues no sabemos, un virus, una infección, lo que haya sido. El Señor le habla a quien quiere y a lo que le habla o a quien le hable, le obedece. Ese es el poder de su palabra. Y pregúntate, ¿le obedeces tú? Y luego, los que vieron que realmente tenía poder y autoridad esa palabra de Cristo, lo demostraron con sus acciones. ¿Por qué? Porque le trajeron a Jesús muchos enfermos y oprimidos, porque creían que Jesús los podía sanar de cualquier enfermedad y de cualquier demonio que tuvieran. Vean los versículos 40 y 41. Al ponerse el sol, todos, no algunos, todos. ¿Quiénes eran esos todos? Pues los que ya habían oído a Jesús hablar y habían creído en el poder de su palabra. Y luego vieron que echó fuera al demonio en la sinagoga y que supieron, tal vez no todos fueron, pero supieron que sanó a la suegra de Pedro. Y todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él. Y poniendo en las manos en cada uno de ellos, los sanaba. Y también, de pasadita, salían demonios de muchos, gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero otra vez, reprendiéndolos. ¿Con qué los reprendía? Con la palabra. No les permitía hablar, porque sabían que Él era el Cristo. En un pasaje paralelo en Mateo 8, 16 y 17, la Reina Valera dice así: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, fíjense, en Mateo lo especifica de una manera explícita, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso viene de Isaías 53. Ahorita en la Cena del Señor vamos a hablar más de eso. Y lo que Jesús estaba haciendo, capten esto para que vean cómo fluye todo este pasaje, cómo todo está conectado de una manera preciosa. Lo que Jesús está haciendo al reprender y echar fuera demonios, al reprender y sanar enfermedades, todo tipo de enfermedades con su palabra, es precisamente demostrar con hechos que lo que leyó en Nazaret y declaró sobre sí mismo y sobre su misión era 100% cierto. ¿Lo ven? ¿Qué les dijo en Nazaret? El Espíritu del Señor está sobre mí y el Señor me ha ungido. ¿Para qué? Para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanidad a los enfermos. ¿Y por qué hace todas estas cosas? Para demostrarles que era verdad lo que Él dijo de sí mismo. ¿Por qué lo pudo hacer? Pues porque su palabra posee toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y por lo tanto puede cumplir las buenas nuevas que vino a anunciar. ¿Por qué? Porque tiene el poder para cumplir esas buenas nuevas. Recordemos que los demonios son ángeles caídos
que se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios y fueron expulsados del cielo. Ellos odian a Dios y al pueblo de Dios, y su misión es resistir y oponerse a todo lo que Dios hace. Pero nunca perdamos de vista que cuando Jesús habla, los demonios tiemblan, hermanos. Y en este pasaje, aún de los demonios, podemos aprender 3 sencillas pero importantes lecciones. Fíjense, en primer lugar, ellos saben que Jesús los destruirá algún día, pero ignoran cuándo será, y por eso le preguntan al Señor Jesús: ¿has venido a destruirnos? Ellos están conscientes de que sus días están contados. Y aquí le quiero decir a personas que aún no conocen a Jesús, que aún no le han entregado su vida, que también tus días están contados. Y nada más hay 2 maneras de ponerle fin a tu rebelión. Una es que te arrepientas hoy mismo y te entregues a Jesús, poniendo toda tu fe en Él, como lo hicieron nuestros hermanos ya. Y la otra, Jesús mismo le pondrá fin cuando te llame a darle cuentas. Y la segunda cosa que aprendemos de ellos, ahora los cristianos, pónganme atención, cristianos, es que los demonios declaran con denuedo y gritando que Jesús es el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Así es como ellos lo reconocen siempre en los evangelios. Lo gritan, lo dicen en voz alta. ¿Lo reconocemos nosotros con el mismo denuedo? ¿O nos causa cierta vergüenza proclamar su nombre y lo que Él es para nosotros? Nuestra vergüenza debería ser el permitir que los demonios lo proclamen con mayor denuedo y fuerza que nosotros. Y más adelante, en este mismo evangelio, vamos a llegar al capítulo 9, y ahí vamos a ver una advertencia que nos hace el Señor Jesús, donde dijo: porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Y en tercer lugar, cristianos, hermanos, consideremos cómo los demonios obedecen. Obedecen al instante. No se ponen a rebatirle al Señor. Y lo hacen porque no tienen opción. Nosotros sí tenemos opción. Difícil de entender, ¿verdad? Pero somos más rápidos y gozosos en obedecerle por amor a aquel que nos amó primero y que dio su vida por nosotros. Tengamos siempre presente que todo lo que Jesús hizo al llevar a cabo su misión, lo hizo, hermanos, por medio de su palabra. ¿Por qué? Pues porque tiene poder para sanar, para librar, para perdonar, para salvar. ¿Qué tanto creemos nosotros que su palabra es así de poderosa? ¿Qué tanto creemos que es la fuerza más grandiosa que hay en el universo? Y si dices que sí lo crees, fíjate bien lo que te voy a preguntar ahora. Si crees como los de Nazaret creyeron que su palabra tiene autoridad sobre todo lo que hay en el cielo y en la tierra, ¿qué tanto le estás trayendo tú a Jesús? Tus enfermos y tus oprimidos y tus deprimidos y ansiosos y temerosos, para que los sane. ¿Y sabes cómo se los puedes traer? No nada más trayéndolos a conocer a Jesús. No, llévales el mensaje del evangelio tú. Cuando les compartes el evangelio, estás haciendo lo mismo que hicieron ellos, llevándolos a Jesús para que Jesús los sane y los libere de lo que los tenga atados. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Y en tercer lugar, ¿cuál es esta tercera característica de los que lo admiran y reciben con fe su mensaje? Que esas personas lo buscan y desean estar con Jesús.
Vean el versículo 42 al 44. Cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario. Y las multitudes le buscaban y llegaron a donde él estaba y procuraron detenerle para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Por qué? Porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea, de todo el país. Aquí vemos que aquellos que sí creyeron en Jesús, que respondieron con fe a su mensaje de buenas nuevas y vieron su poder en acción, lo buscan hasta que lo encuentran. Y primordialmente, no dice que lo buscaban para que les hiciera otro milagro, para exigirle milagros, para pedirle alguna bendición. Lo buscaban porque deseaban estar con Él. Deseaban que no se separara de ellos, que se quedara ahí. Lo buscan no para que los convenza de que Él es el Mesías, el Salvador, sino todo lo contrario, lo buscan porque ya están convencidos, ya han creído que Él es el ungido de Dios, el único con autoridad para librarlos de toda opresión y aflicción, lo cual ya se los había demostrado. Y esta respuesta de los que lo admiran y realmente reciben su mensaje es totalmente opuesta a la de los que solo lo admiraban y no recibían el mensaje. ¿No les da tristeza ver el contraste? Los de Nazaret, ¿cómo respondieron? Lo rechazaron y lo querían matar. Los de Capernaum lo recibieron, le creyeron y querían estar con Él. Si a ti ya te demostró su poder el Señor, si ya te salvó de tus pecados, si ya te redimió y te reconcilió con Dios por la fe en su sangre, ¿qué tanto lo buscas para estar con Él? No para pedirle cosas, sino para estar con Él, porque lo amas. Y lo amas porque Él te amó más y te amó primero. En conclusión, les voy a dar dos aplicaciones, que puede haber más, pero que creo que son las más importantes de este mensaje. Y son para los cristianos, porque a los no cristianos ya les animé a que vengan a Cristo hoy mismo. Pero a los creyentes les quiero dar esta aplicación. En primer lugar, crean que Jesús ya vino a librarlos y ya los libró no solo de la culpa del pecado, sino también del dominio del pecado. Y ruégale que te muestre qué pasos prácticos debes dar para romper cualquier hábito pecaminoso que te haya tenido o que aún te tiene esclavizado. Porque las buenas nuevas, hermano, es que Él vino para traer libertad a los cautivos y oprimidos por cualquier pecado. Créele que no tienes que seguir viviendo igual si ya eres de Él. Él vino a libertarte. Y no permitas que nada ni nadie te robe la libertad que ahora es tuya en Cristo y por Cristo. Vayan conmigo a Romanos capítulo 6, por favor, para que les queden bien grabados estos versículos y vean que realmente hemos sido libertados del dominio del pecado. Romanos 6. Vamos a empezar, voy a leerles 4 versículos muy sencillos. Romanos 6, empezando con el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Ahora váyanse al versículo 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 18. Y habiendo sido libertados del pecado,
os habéis hecho siervos de la justicia. Y por último el versículo 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos ¿qué? Siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Vamos a creerle al Señor, hermanos, que hayamos sido libertados del pecado, porque a eso vino Cristo. Y se los dijo desde aquel día en Nazaret, a unos que no le creyeron. Pero aquí, por su gracia, ya le hemos creído muchos. Y ya no hay culpa, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero sigues atado, sigues esclavizado, sigues dominado por algún pecado, el que sea. Cristo te quiere librar, porque tiene el poder y el amor para hacerlo. Créele. Pero ¿saben cuál es el problema? Cuando estaba preparando esto, como que el Señor me lo puso ahí. Y se los voy a decir por si es de Él, que lo reciba el que lo necesite. El problema no es no creerle que Él tiene el poder para librarnos de todo pecado. El problema es que muchas personas no quieren ser librados, porque están disfrutando más ese pecado que a Cristo. Pídele que cambie tu corazón si esa es tu condición, para que vivas en la libertad que Cristo vino a darte. Y la segunda aplicación es que así como el Padre envió a Jesús a proclamar esas buenas nuevas, también Cristo nos envía a ti y a mí, si somos de Él, a proclamar esas buenas nuevas. Vean Juan 20:21. Jesús entonces les dijo otra vez, ya se los había dicho porque nos los dicen todos los evangelios: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. ¿A qué lo envió el Padre? A proclamar las buenas nuevas, el evangelio de salvación. ¿A qué nos envía Él? A proclamar esas mismas buenas nuevas y a ser discípulos en todo lugar. Así que respondamos con obediencia gozosa a este deber, que también es un privilegio, y empecemos a anunciarles con mayor denuedo a los hambrientos y sedientos espirituales dónde pueden encontrar el pan de vida y el agua de vida, y a los leprosos espirituales en quién pueden encontrar sanidad y liberación. Y recuerden esto, hermanos, recuerden esto para que no se desanimen. Así como le pasó al Señor, que algunos lo rechazaron, así nos van a rechazar a nosotros. Pero no importa, porque en realidad no nos están rechazando a nosotros, lo están rechazando a Él. Y Él no dejó de anunciar el evangelio cuando lo rechazaron. Siguió adelante hasta cumplir su misión. Y por eso en la cruz pudo terminar diciendo: consumado es. Así que no te rindas, no te canses, no te rajes. Y sigue proclamando las buenas nuevas de Jesús.